En primer término, muchísimas gracias por la invitación. Estuve como una hora dando vuelta porque no sabía que era acá. Así que el banco estaba perdido o yo estaba perdido. El Banco Mundial me refiero. Chiste aparte. Me gustaría ubicar de qué estamos hablando cuando hablamos de salud y de justicia o de derechos. Nos parece que es la primera pregunta que hay que hacerse siempre. Para ingresar en este tema que a nosotros nos parece muy importante el proceso que estamos haciendo. No se hace en cualquier lugar. En primer término, se hace con un proyecto que nosotros entendemos que es nuestra reforma de la salud a nivel nacional, es nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud que tiene los componentes públicos y los componentes privados. En segundo término, se hizo y se hace con el consenso político de formular una reforma de este tipo. También es importante ese elemento. Y tercero, diría con voluntad política, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y en este caso también del Poder Judicial. Tres poderes en el cual muchas veces se ha tendido en sociedades como las nuestras a presentarlos más allá de su independencia, a presentarlos muy aparte en el tema de la salud. Nosotros, por lo tanto, nuestra reforma que comienza en el año 2005 tiene el consenso del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Político, debe implementar una reforma en la salud. Una reforma que tiene características muy importantes, tiene tres ejes básicos: cambio del modelo de financiamiento, cambio del modelo de gestión y cambio del modelo de atención. Este último es el más complejo. El modelo de gestión con el modelo de atención son dos elementos que a nosotros nos ha ido costando en cierta medida avanzar en la reforma. Y cambio del modelo de financiamiento donde todos los uruguayos, esperemos al final del periodo 2015, estén con un seguro de salud. Sería para una charla aparte de conversar cómo se financia el modelo del punto de vista económico. Pero entendemos que cada ciudadano, según sus necesidades y según lo que tenga, aporta al modelo del punto de vista financiero. Empezamos nuestra primera... Y antes de comenzar este tema, pero también hace un tema que está en el eje de la reforma, la universalización de la cobertura. O sea, universal, tender a que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud. Nuestra visión actualmente, estamos alrededor del 70% de nuestros ciudadanos que tienen un seguro de salud y un seguro de por vida en salud. Esto es muy importante. Pretendemos llegar al fin del periodo casi aproximadamente con el 94-95% dentro del Fondo Nacional de Salud, que también ha sido un problema del punto de vista del acceso a la reforma. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a la Asamblea Mundial hace un mes y hablar de cobertura y universalización de la cobertura, nos resulta relativamente, en el panorama mundial, viendo las cifras de otros países, bastante halagador en el camino y el proceso que lo hemos hecho en forma, como proceso, escalonado y por etapas. Siempre hemos visto al Poder Judicial como un poder en el cual, no solamente en el campo de la salud, era para llevar las demandas de nuestros usuarios. Y a partir del año 2011 hacemos las primeras reuniones conjuntamente, cuando yo accedo al Ministerio y entiendo que hay una distancia en el cual el Poder Judicial y el Ministerio de Salud Pública, rector de la reforma, implica conversar entre ambos en función de que nuestros usuarios
en un organismo que nosotros le llamamos Fondo Nacional de Recursos, donde se acude a las altas complejidades para pedir fondos en temas de procedimientos complejos o medicamentos de alto costo, hacen de su negativa muchas veces un pleito hacia el sistema de la salud. Y es ahí también donde se construye con todos los actores en la salud, tanto públicos como privados, lo que nosotros le llamamos el FTM, el formulario terapéutico médico, donde se protocoliza aquellas enfermedades de alto costo y también los medicamentos de alto costo, fuera de la prestación normal que los prestadores públicos o privados hacen. Ejemplo, una prótesis de cadera, un STEM en su época, o un trasplante hepático renal, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos medicamentos de última generación que tienen un costo determinado. En septiembre empezamos a conversar, tenemos nuestra primera reunión, septiembre de 2011, y nos pareció muy importante esto, a iniciativa del banco, en una conversación muy fraternal, dijimos, bueno, reunámonos, conversemos, veamos no solamente cuantitativamente cuántos pleitos llegan a juicio de parte de los usuarios o los ciudadanos en función de las prestaciones de salud. Y es así que creo que se construye una pequeña comisión que empieza a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial, el Centro de Estudios Judiciales y el Fondo Nacional de Recursos. ¿Para qué? Para intercambiar opiniones y ver toda esta situación en un marco que implica el desarrollo continuo de una reforma a la salud que es transversal a toda la población. No hay ninguno excluido en este caso. Buscamos las dificultades, buscamos los problemas, pero también cuáles pueden ser las soluciones que estamos llevando a cabo. Conjuntamente con esto, evitar, por lo tanto, y voy a poner después al último un tema que hoy atravesamos la sociedad. Evitar el conglomerado de demandas que se hacen al Poder Judicial en función, muchas veces diría fraternalmente, lo hemos dicho, con el desconocimiento, el métier que tiene la medicina o tiene la salud, muchas veces en torno a la demanda que se hace al Estado o al Poder Judicial, a nuestro ministerio. En diciembre del 2011, parece que el 2011 es el año donde nos estamos poniendo de acuerdo, el Uruguay es un país interesante, todo dialoga y todo conversa, y si no hay consenso, hasta en el fútbol nos peleamos, pero siempre hay consenso. Así que siempre, eso es una cultura que se tiene para llegar a determinados resultados. Creo que ayuda mucho el hecho de crear con actores diversos y ver los problemas en conjunto. Es así que en diciembre del 2011 se hace el primer taller latinoamericano, por lo menos entendemos eso, en Buenos Aires. Nosotros acudimos a él. Acudimos y vimos el crisol de diferencias que hay en América Latina. Ni mejor ni peor, diferencias sustanciales. Cómo actúa la justicia, si había un programa de salud, si había una reforma, si no habían reforma, si habían fondos nacionales de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa forma creo que los actores nos hemos ido integrando y estamos en esta fase. Yo terminaría diciendo, este es el camino que nosotros recorrimos, a la uruguaya probablemente, como siempre, a la nuestra, es así. No hay imitaciones de modelos. Yo creo que no hay modelos, hay procesos que se hacen diferentes y que cada uno de los países toma los procesos y algunos serán mejores, otros serán peores. Pero hace 2 meses atrás sucede un hecho que rompe en cierta medida un aspecto sustancial en la salud, que es la confianza. Los hechos de asesinatos de los enfermeros.
no rompe el sistema, pero hace que nosotros empecemos a trabajar en forma mucho más exhaustiva e inclusive las demandas que se canalizan. Tenemos 3 reportes internacionales, uno hecho por la OMS, otro hecho por la OPS y otro hecho por empresas privadas. Las 3 nos dicen 3 cosas positivas. Primero, no ocultamos la información, salimos a decirlo. Segundo, diferenciamos entre la criminalidad y lo que es la salud. O sea, hicimos actuar el Poder Judicial con todas sus prerrogativas como lo debe ser cualquier país democrático. Y tercero, pusimos a los usuarios, nosotros somos usuarios, antes de cualquier desliz. Eso ha creado también en el campo de la salud y en el campo del hacer, sobre todo el hacer médico, lo que nosotros le llamamos la medicina defensiva. La medicina defensiva tiene un alto costo. Primero que es antiética, por supuesto. Y cuando se aplica la medicina defensiva, uno va al superdiagnóstico sin querer y muchas veces avasallando inclusive las propias intimidades de las personas. Tercero, es un costo altísimo y no hay sistema que aguante. Por lo tanto, estamos trabajando con algunas herramientas también en el campo de la salud, como es la seguridad del paciente, los elementos básicos de el error o la iatrogenia o los casos no sospechosos. Estos son elementos esenciales para nosotros, lo cual también nos hace muchas veces dialogar, ahora mucho más fuerte, porque la sociedad está mirando el tema de los derechos del usuario, pero además, ¿qué me toca a mí ahora cuando se rompe la confianza en este caso? Y decimos la frase, la confianza no se decreta, la confianza se construye. Por lo tanto, un hecho como este, que cae en un día de sol como un trueno, evidentemente a cualquiera que está frente a un ministerio o la reforma es un elemento de mayor complejidad. Pero no hace de ninguna manera romper este diálogo, al contrario, lo reconstruye en forma mucho más armónica con el tema judicial. Gracias.